Estimados alumnos, buenos días. Me reconocen, soy la profesora Anna Cianciulli y quiero mostrarles brevemente cómo, a partir de datos que se pueden obtener en portales de bancos o en el mismo cernac.cl, podemos armar nuestra tabla de pago o plan de amortización. Esta característica es que la cuota, o sea, lo que el deudor paga a la institución financiera, es siempre la misma. Y hemos cotizado un préstamo por un valor de 1.000.000 a 12 meses. Entonces la persona recibe 1.000.000 y lo paga en los siguientes 12 meses. Se dice que los amortiza, ya devuelve lo prestado y que devuelve lo prestado y paga intereses. Obviamente, como las capacidades de las personas de realizar pago son limitadas, porque uno tiene que pagar muchas otras cosas, que lo que sucede es que el plan de pago es paulatino, se paga el 1.000.000 un poquito cada mes. Entonces, los datos que son necesarios son el valor del préstamo, uno solicita disponer de 1.000.000 líquido. El banco carga el valor de los seguros, que son típicamente el seguro de desgravamen y de cesantía. Este valor para todo el periodo es de 12.324 y también existe el pago de un impuesto. Todos los costos asociados a un préstamo, chiquillo, los paga el deudor, los paga la persona que solicita el préstamo. El banco no se hace cargo. Entonces, si nosotros sumamos todos estos, ¿cierto? Con autosuma, arroja que prácticamente el banco nos estaría prestando 1.013.324 pesos. Vamos a disponer de 1.000.000. La práctica en Chile es que es como que uno no tuviese ese dinero y entonces lo cargan al valor del préstamo y el monto que uno está solicitando es entonces más alto, es como que te están prestando 1.013.324. Esa es una práctica un poco dudosa, chiquillo. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a pagar los intereses no sobre 1.000.000, sino que miren que dice aquí, la deuda es 1.013.000. Entonces estoy pagando intereses sobre 1.000 pesos, cosa que a lo mejor no tengo ganas de hacer, porque los 1.000 pesos los tengo disponibles, lo podría adelantar, y estaría pagando también intereses sobre el valor total de los seguros, que son de 12.324, que a lo mejor yo también podría pagar inmediatamente, catch. Entonces yo les sugiero tener bien presente que las instituciones financieras cargan todos los costos, los suman al valor de la deuda, pero que esto significa también que estamos pagando más intereses. Miren, si yo pusiera aquí 0, ¿cierto? Miren cómo cambia. Estarían prestando solamente 1.000.000 y la cuota bajó de 91.060 pesos, bajó a 89.862 pesos. O sea, si no me cargaran lo que son los 13.324 pesos, ¿qué es lo que pasaría? Al cargármelo, el costo del crédito es 79.393. Esos son los intereses que yo estoy pagando, ¿cierto? Pero si no me lo cargan, ¿cuánto estaría pagando? 78.349. No es mucho la diferencia, pero suma y sigue, los bancos obtienen mucho más dinero por parte de nosotros por estar cobrando, como les decía, seguro e impuestos, y lo cargan entonces con interés. ¿Ya? En base a los datos que nos dieron entonces, el monto del crédito es 1.013.324. Es necesario conocer la tasa de interés mensual, 1.18, y de esta forma vamos a poder armar esta tabla. ¿Ya? Yo le quiero mostrar, y esto es el objetivo del video, cómo paso a paso se arma esta tabla. Y esta mismísima tabla, chiquillo, en la que va a estar presente
en el contrato de estipulación de compra de este préstamo de consumo, y es entonces el plan de pago que el deudor debe respetar. Es parte del contrato y una de las obligaciones. Entonces, ¿cómo se calcula el valor cuota? Miren, chiquillos y chiquillas, existe una fórmula que es pago. Yo le pongo un menos adelante, como se podrán haber fijado. ¿Por qué? Porque si no, Excel me da como resultado un resultado negativo y me dificulta el cálculo, ¿ya? Entonces le pongo un menos adelante para que el resultado sea positivo. Al escribir pago y abrir paréntesis, me solicita la tasa, ¿cierto? Me solicita poner punto y coma, me solicita el número de periodo, que lo tengo aquí abajito, son 12, ya lo tomo a partir de la celda del Excel, y me solicita también el valor actual, o sea, el préstamo. ¿Cuánto me prestan hoy? Entonces yo solicito 1.013.000. Se fijan que al elegir la celda del Excel me evito tipear el número, ahorro tiempo y sobre todo evito cometer errores. Escribo un número en vez que el otro y altero todos los resultados. Es suficiente entonces con incluir, miren, se lo repito, el valor de la tasa que yo puse aquí como porcentaje, escribí 1,18%, le pongo punto y coma porque me lo pide el Excel, le digo número de periodo 12, está en esta celda, punto y coma, el valor de la deuda, 1.013.000, y simplemente cierro el paréntesis, aprieto Enter, y este es el valor de la cuota, 91.060. Esta tabla de pago, esta tabla de amortización, se llama cuota constante o método francés, así se conoce, y significa que la cuota es siempre idéntica cada mes. Al final del primer mes, al final del segundo mes, el valor de la cuota es siempre la misma durante los 12 meses. ¿Ya? Entonces es más fácil de manejar para el deudor. Por eso existe este plan de pago. ¿Cómo se arma una tabla de amortización? Primero hay que tener claro el periodo, ¿cierto? Son 12 meses. Después el valor de la cuota, el interés que corresponde pagar porque se mantiene una deuda, la amortización que es cuánto mes a mes yo puedo abonar al monto del crédito. O sea, la amortización es como cuánto el proceso mismo de pago permite que yo pueda abonar a la deuda para que vaya disminuyendo paulatinamente. Y el saldo insoluto a la deuda es lo que el deudor presenta como deuda periodo tras el otro frente al banco. Entonces, ¿cómo se arma esta tabla de amortización? Se arma por línea, chiquillo. Yo les voy a mostrar que vamos a armar únicamente una línea y el resto simplemente lo genera el Excel. Un criterio fundamental es que el valor cuota siempre se compone de la suma del interés más la amortización. Es decir, nosotros tenemos calculado el valor cuota, ¿cierto? Lo hemos calculado en base a la fórmula pago. Pero si nosotros sumáramos, y ahí se lo muestro a manera de ejemplo, el interés con la amortización, nos daría absolutamente el valor de la cuota. Y esto todos los periodos. Para el segundo periodo ocurre lo mismo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, es un criterio fundamental de la tabla de amortizaciones, ¿ya? Y en este tipo de amortización se define la cuota y el banco, al haber pagado 91.060 pesos, al haber pagado uno ese dinero, el banco dice, me quedo inmediatamente con mi ganancia, que son los 11.957 pesos, solamente la resta, es decir, 91.060 menos 11.957, que da 79.103, permitirá disminuir la deuda. Entonces, veamos cómo se hace. ¿Les parece, chiquillo? Para que tengamos ese aprendizaje. Entonces, la estructura en la que ya le expliqué cómo se hace. Se copia simplemente el saldo insoluto,
aquí, ¿cierto? Se copia el valor de la cuota aquí. Y hay una cosa que el Excel permite. Si, como nosotros vamos a copiar esta celda, vamos a apretar F4, nos ponemos entre medio del E y del 3 y apretamos F4. Y esto es para fijar una celda. Es decir, al momento de pedir copiarla, Excel va a copiar siempre la celda E3. Se aprieta F4 y aparecen estos símbolos pesos que significan simplemente que hemos fijado la celda. Entonces, como yo le decía, ¿cuánto se debe por el primer periodo? Esto es lo que debo por la tasa de interés, 1.18. ¿Ya? Que también en el cálculo va a ser siempre la misma. Así que también aquí me pongo al lado de la celda B7 y aprieto F4. ¿Por qué? Porque quiero que Excel la mantenga siempre firme. ¿Cuánto es la amortización? Si yo he pagado 91.060 pesos, ¿con cuánto se queda el banco inmediatamente con su ganancia? Entonces, este es el valor de la amortización. ¿Qué significa? Que antes de realizar el primer pago debía 1.013.000. Solamente voy a poder disminuir lo que debo por 79.000 pesos y no por 91.60 pesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el banco se ha querido quedar inmediatamente con su ganancia en el bolsillo, que son los 11.957. Hemos construido la primera línea. Miren cómo se hace ahora. Aprieto esta celda, la cruz de blanca, al ponerme en la esquina se pone como cruz negrita y aprieto 2 veces. O sea, no aprieto. En realidad, copio esto hasta el final. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Hemos finalizado la tabla de amortización. ¿Por qué la hemos finalizado? Porque ya no debemos nada. ¿Ya? ¿Cómo se lee esta tabla de amortización? Supongamos que hago el pago número 3, 91.060 pesos. El banco retiene los 10.079 pesos que son su ganancia, 91.060 menos 10.079, podremos tener una amortización de 80.960. Antes de realizar este pago, ¿cuánto debíamos al banco? Se lee aquí, 854.186. Al hacer este pago número 3, al 854.000 le restaré la amortización de 80.980 y ahora debo bastante menos al banco, solamente 773, ¿cierto? Al realizar el pago número 4 pasa lo mismo. Si más bien pago 91.060 pesos, el banco inmediatamente retiene su ganancia y la diferencia entre lo que pago y la ganancia son 81.936 pesos. Antes debía 773, le resto los 81.963 y ahora debo menos, 691.269. Finalmente, llegamos a no deber nada. Entonces, ¿cuánto es el total de lo que vamos pagando? Es, con autosuma, 1.092.000 pesos. Y hacemos autosuma también para el valor de los intereses y para el valor de la amortización. Como se pueden bien fijar, chiquillos, hemos amortizado, o sea, hemos devuelto al banco exactamente lo que nos prestó. Y así funciona, hasta el último peso. Finalmente pagamos 1.092.717 pesos, pero habiendo disfrutado de 1.013.000. Entonces, ¿cuál es el costo del crédito? Simplemente la tasa de interés, 79.393 pesos. Esto es lo que le quería presentar. Le agradezco mucho su atención y espero que lo hayan encontrado no solamente interesante, sino que muy entretenido. Un cariñoso saludo. Nos vemos en la clase presencial. ¡Chao!